Hola, mis chicas y mis chicos. Bienvenidos al calendario de Adviento, día número 9. Estamos trabajando muchos adornitos de Navidad, y si este es el primer video que ves, te animo para que veas toda la lista de reproducción. Por aquí he dejado para que nos quede el calendario en un solo documento, en una lista de reproducción. ¿Listo? Porque son 24 días. Y este es el día número 9. Realizaremos esta flor navideña. Es una flor típica que siempre en las navidades no puede faltar y tiene varios nombres. Se le puede llamar flor navideña, flor de Navidad, o también flor Nochebuena o flor de Pascua. Y también en otros países le llamamos flor de la paz. Bueno, tiene muchísimos nombres, pero es muy característica de la Navidad y no puede faltar en nuestro calendario de Adviento. Vamos a necesitar hilo rojo, hilo verde para las hojas y unas cuantas perlitas. Puede ser plateadas, doradas, blancas, perlas, las que tengas o puedas conseguir para colocarle en el centro. Es una flor muy fácil de realizar, vas a ver que sí, y espero en los comentarios puedas escribirme cómo te pareció y cómo te quedó tejer esta flor tan maravillosa. No te pierdas el resto de los días del calendario para que sigamos tejiendo todos estos preciosos adornos. Vamos a tejer esta preciosa flor. Arranquemos. Vamos a comenzar a trabajar nuestra flor realizando los pétalos más grandes. Y para eso todo lo vamos a realizar dentro de un anillo mágico. Antes de que comiences el anillo mágico, deja una hebra larguita, no dejes tan corto el anillo mágico y lo vamos a hacer grandecito, ¿vale? Luego comenzaremos y vamos a repetir este procedimiento que te voy a decir. Mira, aquí yo ya tengo un medio pétalo, medio. Vamos ahora a realizar el segundo, vamos a hacerlo por 6 repeticiones. Vamos a comenzar tejiendo en el anillo mágico 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Desde la segunda cadena nos devolvemos y realizamos una media vareta. En la siguiente un punto alto y luego trabajaremos 5 puntos altos dobles tomando 2 veces hebra. Hacemos 1, vamos a tejer ajustadito, era doble, 5 puntos altos dobles. Este es el segundo, 2, el tercero, el cuarto y el 5. Nos queda una cadena pendiente y ahí vamos a realizar un punto bajo. Luego realizaremos un punto deslizado dentro de nuestro anillo mágico. Y así vamos a repetir esto mismo por 6 repeticiones o 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Desde la segunda realizo media vareta, luego un punto alto, luego realizo 5 puntos altos dobles, 1, 2, 3, 4 y 5. Y en la última realizo un punto bajo. Luego dentro del anillo mágico hago un punto deslizado. Y así vamos a hacer por 6 repeticiones. Cuando ya tengas los 6 pétalos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, vamos a cerrar el anillo mágico. Vamos a jalar la hebra
a cerrarlo un poco, no lo cierres mucho, más adelante lo cerraremos más. Y vamos a empezar a trabajar en este primer pétalo, medio pétalo que hicimos, en las cadenas que tenemos por debajo de ese pétalo. Entonces allí en la primera cadena vamos a trabajar como un espejo. Hicimos aquí un punto bajo. Luego en el siguiente empezaremos a trabajar los 5 puntos dobles o puntos altos dobles. 1, 2, ay, cogí la hebra que no era, mis chicas. Cogí la del anillo mágico. Volvamos a empezar. Listo. Acá realizo un punto bajo y luego comienzo a trabajar los 5 puntos altos dobles. 1, 2, 3, 4 y 5. Luego voy a realizar un punto alto y en el último realizo una media vareta, ¿recuerdan? Una media vareta. Aquí voy a hacer una cadena al aire y voy a hacer punto deslizado en el primer punto o media vareta que tejí ahí. Y ya tenemos un pétalo completo. Vamos a bajar por este lateral con puntos deslizados de esta forma por cada punto, muy suelticos para no dañar el pétalo, hasta la parte de abajo. Y cuando lleguemos ahí a esa parte de abajo, repetiremos lo mismo en el siguiente pétalo. Vamos a hacer el espejo de un punto bajo, un punto bajo, luego 5 puntos altos dobles, luego un punto alto, luego una media vareta, una cadena y nos devolvemos punto deslizado por toda la parte lateral, como hicimos aquí. Vamos a hacer eso con todos los 6 pétalos. Cuando ya hemos terminado los 6 pétalos, miren qué preciosura de flor nos ha quedado. Si quieres cerrar un poco más el anillo, lo puedes hacer, aunque si lo cierras más, de pronto se te va a amontonar, se te va a cerrar un poco más la flor. Si la queremos más cerrada, pues lo puedes jalar la hebra del anillo mágico y te cierra. Si ves que te quedó muy amontonado, sencillamente introduces las manos, los dedos y abres un poco más el anillo mágico y acomodas los pétalos. Mira, así está perfecto, uno sobre otro, queda súper bien y las puntas las vamos a ir estirando con la manito. Vamos a arreglar cada punta de cada pétalo. Vamos a cortar la hebra porque vamos a hacer ahora el mismo procedimiento, pero con los pétalos más pequeños para coserlo acá encima de esta flor. Y vamos a trabajarlo también con hilo rojo. La parte 2 de la flor vamos a trabajarla también realizando un anillo mágico grandecito y dejando una hebra larguita al inicio. Si quieres, con esta hebra larga podemos coser a la primera parte encima de la primera flor y vamos a realizar en esta ocasión 5 pétalos, no 6 sino 5, y vamos a comenzar tejiendo 5 cadenas al aire. Desde la segunda cadena vamos a hacer un punto bajo, luego 2 puntos altos, 1 y 2, luego en la última cadena un punto bajo y luego dentro del anillo mágico un punto deslizado. Vamos a repetir ese mismo procedimiento por 5 pétalos. Al terminar los 5 pétalos vamos a cerrar un poquitito el anillo mágico para empezar a trabajar los pétalos, la otra media parte de los pétalos.
En el primer pétalo que realizamos vamos a hacer por las cadenas de los lados. Primero vamos a hacer un punto bajo, luego trabajaremos 2 puntos altos y luego un punto bajo. Haremos una cadena y un punto deslizado en el primer punto y bajaremos con punto deslizado por el lateral y comenzaremos con el siguiente pétalo. Así vamos a hacer con todos los 5 pétalos. Al terminarla hacemos lo mismo que con la primera, estiramos los pétalos, la acomodamos, cerramos en esta, sí cerramos muy bien el anillo mágico. Yo ya he cortado la hebra, cerramos muy bien y vamos a coser esta primera flor, segunda flor, a la primera, acá encima de esta. ¿Listo? Le hacemos unas puntadas allí, por debajo si gustas. Y luego ahora vamos con el hilo verde a realizar unas hojas. Para realizar las hojitas vamos a hacer el mismo procedimiento dentro de un anillo mágico, dejando una hebra larguita al inicio. Y vamos a repetir la flor parte 1, la flor 1. Y vamos a trabajar 9 cadenas al aire. Desde la segunda cadena realizamos una media vareta, luego un punto alto y seguido trabajaremos 5 puntos altos dobles. 1, 2, 3, 4 y 5. En el último punto realizamos un punto bajo y punto deslizado dentro del anillo mágico. Vamos a hacer este mismo procedimiento 3 veces. Vamos a hacer solo 3 hojas. Ya hice 2, me faltaría una. Cuando llegues al lateral del primer pétalo, de la primera hoja, perdón, vamos a trabajar igual como hicimos primero en la parte de abajo un punto bajo, luego haremos 5 puntos altos dobles, 1, 2, 3, 4 y 5. Luego trabajaremos un punto alto y una media vareta. Aquí en la punta de la hoja vamos a cambiar y no vamos a hacer lo mismo que en la flor para que tenga punta de hoja. Vamos a trabajar 3 cadenas al aire, 1, 2, 3. Y en la base o en la primera vamos a trabajar punto deslizado. Luego sí haremos punto deslizado en el primer punto que trabajamos de la hoja y así nos queda una punta más puntiaguda. Y vamos a bajar ahora sí por toda la hoja por el lateral para llegar al otro extremo y poder trabajar la siguiente hoja. Recuerda que son solamente 3 hojas. Si quieres hacer más, lo puedes hacer también. Y en la siguiente hoja trabajamos exactamente lo mismo. Primero punto bajo, luego los 5 puntos altos dobles. Hacemos luego un punto alto y terminamos media vareta. En la esquina trabajaremos 3 cadenas al aire y punto deslizado en la base y luego punto deslizado por todo el lateral. Vamos a hacer estas 3 hojitas y estas 3 hojitas las vamos a coser detrás de nuestra flor. Vamos a tratar de que las hojitas nos queden centradas, una en cada lateral. Y cosemos esta y las hojitas y ya les muestro cómo nos queda nuestra flor terminada.
Miren, mis chicas y chicos, qué flor tan hermosa nos ha quedado en este día del calendario de Adviento. Ya cosí las hojitas, luego cosí esta pequeña flor encima de esta y con un pequeño detallito que quise darle, unas perlitas, 3 perlitas, le he colocado en el centro con silicona líquida o silicona caliente en el centro de la flor y el arito lo he dejado en una de las hojas. ¿Listo? Para colgar. ¿Cómo te pareció esta preciosa flor? Escribe en los comentarios cómo te quedó y cómo te pareció haberla tejido junto conmigo. Espero que estés tejiendo todos los días del calendario de Adviento juntas y que cada día te hayas sumado y que cada día estés tejiendo estos adornos maravillosos. Recuerda que al finalizar los 24 días tendremos 24 adornos y podrás descargarlos en PDF en un archivo, el patrón descargable escrito en PDF en mi cuenta de Ravelry. Así que no siendo más, suscríbete, activa la campanita como siempre te digo y nos vemos en el siguiente día del calendario de Adviento. Bye bye.